Porque pensá que en esa década, justamente, que es donde fue un periodo durísimo, pleno plan de convertibilidad, la gente los comedores escolares proliferando como hongos en todos lados, la gente que no tenía trabajo, haciendo colas para el pan, todo esto, hay una propuesta cultural, literaria, que junto con la publicación, junto con el poema, junto con la nota, salía el aviso: no tire su pan viejo, venga y cámbielo por tal cosa. ¿Está? O sea, eso es un documento que a vos te permite ver desde lo histórico, ¿está? Y desde lo social. Desde lo educativo, qué pasaba en las escuelas, qué pasaba, cómo empezó a impactar desde el trabajo que se hacía con el suplemento en el conurbano, pero también en otros lados. ¿Por qué? Porque a Santa Fe llegaban los ecos del suplemento. Porque de hecho participaban autores como Jorge Isaías, que es santafesino, y referentes muy fuertes en Santa Fe. Escriben historias, tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un siglo. Y la veo siempre como un desafío y como una aventura, como una exploración, como una búsqueda, siempre, siempre. Como eso que siempre hay algo que te va a sorprender y que hay algo que vale la pena hasta el tropezón, por seguir buscando, por seguir ahondando, seguir profundizando. Desde el uno mismo, ¿no? Desde lo interior, desde saber hasta dónde podés desarrollar tus capacidades, podés generar, de cuántas cosas somos capaces las personas y que a veces desde lo institucional o desde lo que está establecido nos hacen creer que no. Y esa es mi búsqueda, ¿no? Y partiéndolo desde uno es porque puedo también llevarlo a los demás, porque en realidad nadie convence a nadie de nada, ¿no? En realidad yo soy una convencida de que uno transmite, contagia, comparte, y el otro decide qué es lo que toma y qué es lo que deja. Pero cuando alguien está convencido de lo que está haciendo, cuando uno está realmente posicionado en lo que cree, en lo que siente, en lo que vive, en lo que recibe del otro y quiere no ponerlo en un lugar determinado, sino con eso seguir construyendo cosas nuevas, eso no necesitas ni enseñarlo, ni decirlo, ni nada. Se da. Y bueno, yo tengo esa dicha de que las cosas se dan porque soy una apasionada del encuentro con la gente, lo mío es lo comunicacional, es el ir hacia los demás y tratar de descubrirnos juntos en esto que te decía recién, ¿no? En estas potencialidades que tenemos como seres humanos para ser cada día mejores y para construir mejores cosas cada día, porque nos merecemos eso, porque merecemos estar bien y estar felices. Y de tu punto de vista, de tu mundo, mejor dicho, ¿no? ¿Has visto logros en eso en la otra persona? ¿Que lo va a poder llevar a cabo? Sí, por eso, bueno, yo tengo más de 25 años en la docencia y más de 15 llevando la obra de Curayen. En la docencia, desde la docencia puedo decirte que sí, por un montón de experiencias, pero fundamentalmente llevando la obra de Curayen. Lo que impacta
o sea, en la experiencia, no por decir, bueno, llevamos un autor y esto, lo que genera en el otro cuando se encuentra con algo que es realmente auténtico, y como te decía recién, no es que busca convencerte, sino que está despertando en vos, está despertando en el otro, tal vez no la escritura, tal vez no la música, tal vez es otra forma de expresarse. Tal vez es solamente el pensamiento, que ya es demasiado, porque ya eso es una acción motorizadora tremenda. Y las devoluciones, los ecos, los tengo constantemente. En principio, bueno, no teníamos internet, no teníamos las redes, ahora es todo mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero a mí me ha pasado de encontrarme con gente que decirme, me llegó un poema y esto me llegó por un volante, porque bueno, en el trayecto desde el trabajo, desde lo cultural, digamos, desde la promoción cultural, que siempre fue lo que me atravesó, más allá de la docencia, en diferentes ámbitos, siempre he llevado poemas en volantes, en revistas, en un momento hicimos la revista La Matera, pero yo hice también publicaciones en volantes, como empezamos cuando tuvimos el acceso a la fotocopiadora o al imprenta, empezar a hacer llegar esto, y de pronto que alguien te diga, ¿sabés qué? Ese verso, ese poema, me llegó justo el día que estaba pasando un momento malo, o que algo le motorizó y fue ese verso, tal vez que para otro pasó desapercibido o intrascendente, que a alguien le salvó el día. Entonces, si a uno le salvó el día, si a uno lo conectó de nuevo consigo mismo, valió. Y de esos testimonios yo tengo muchísimos. Y de hecho, bueno, después cuando empezamos a tener las redes facilitan muchísimo estos intercambios, porque, mira, la semana pasada recibí un mensaje tan hermoso, era el miércoles o jueves de la semana pasada. El viernes, una chica me manda una foto y me pone una foto de un centro cultural, no sé en qué parte, es acá de la zona del conurbano, pero no es de la zona esta, ¿no? Y me muestra un centro cultural, un fogón, y me cuenta que estaba haciendo unos talleres literarios y que había llevado su valijita con los libros que son de su preferencia. Entre esos libros estaba una de las ediciones de La Mirada y el Vértigo, que yo supongo que tiene que ser la cuarta, porque a esa persona le encontramos en una de las tantas marchas que estuvimos, y recibió, si no fue la tercera, la cuarta edición. Es decir, pasaron unos años, y me manda la foto de un trabajo que estaba haciendo, y que una de las personas que estaba asistiendo ahí toma el libro de Carlos, toma La Mirada y el Vértigo y selecciona 2 o 3 poemas para desentrañar desde su palabra, a través de esos textos, los prejuicios. Entonces, digamos, esto es lo más reciente, pero es como que, de hecho, estas cadenas de anécdotas, estas historias, son las que también a mí me alimentaron durante todos estos años para el seguir andando. Porque algunas cosas llegaron así, como de sorpresa, otras llegaron porque decíamos, bueno, venía el eco por el hecho de decir, bueno, la gente que quiera participar en el programa de radio y quiera leer, y bueno, y en el contacto, las redes facilitaron mucho esto de poder, y más en pandemia, de poder acercar una lectura, pero era gente que de alguna manera había recibido el libro, o que había recibido un poema, o que había escuchado, o que nos había visto, porque también, o sea, no es un trabajo que se hace solamente encerrado en un aula. Por empezar, para mí siempre el aula fue mucho más que las 4 paredes con el pizarrón. Para mí el aula es todo. El aula es la vida, el aula es la calle, es la plaza, es un centro cultural, es un anfiteatro, es también una sala de exposiciones en las universidades. O sea, todo eso, bárbaro. Cada espacio te brinda un marco diferente
para comunicarte con el otro y para compartir lo que vos llevas y hacer conocer lo que vos llevas y a la vez también nutrirte de lo que ese grupo con el que te encontraste te brinda. Entonces, bueno, yo por ejemplo, una de las experiencias más fuertes que tuve fue cuando fui a Neuquén, llevando el primer trabajo que hice con la obra de Kurayen, que lo hice con otra docente de Santa Fe, que en realidad el trabajo era más de ella, porque él hizo todo un análisis sobre las características compositivas, musicales de Kurayen. Claro, se hizo todo un trabajo donde se enfocó en las canciones. Subieron las canciones de la década, las primeras que él hizo, ¿no? Las canciones que tienen que ver con esa temática. Subieron y dos más. Y también con las canciones de Felipe Aldana, que bueno, es un poeta santafesino, y que yo, por ejemplo, santafesina, lo conocí a este poeta Felipe Aldana por la obra de Kurayen. Es decir, estas cosas, ¿no? Que se van entramando por debajo, por arriba, por los costados y que uno no sabe, pero que te van llegando. Bueno, esta profesora, esta docente hizo todo un trabajo de investigación y yo llevé ese trabajo, hice una ponencia en Neuquén, en la universidad. Y claro, o sea, para mí era la primera experiencia que tenía de encontrarme, primero, bueno, en otro contexto y donde uno siempre se siente como que está siempre en inferioridad de condiciones. Y nos pasa a todos eso, ¿no? O sea, es como que siempre parece que lo nuestro no vale. Y eso también es una cuestión que es parte de las búsquedas. Y empezar a ver cuán valiosos somos y cuánto tenemos para dar. Porque esto que yo llevaba no se conocía. Y esto que se hizo desde un espacio, a otros también les sirve para generar otros caminos y otras líneas. Tal vez que no tienen nada que ver con la poesía y con la música, pero es eso, es despertar en el otro o tratar de alentar, porque tal vez lo tiene y sabe que lo tiene, pero alentar a que esa línea, esa expresión, esa posibilidad, eso que tiene, ese caudal inmenso que tiene para desarrollar en esta vida, que lo haga ahora, ya, no esperar nada, ahora, es hoy. Es en este momento, es en este aquí y en este ahora donde nosotros podemos pensarnos desde cada experiencia que nos toca. A mí, bueno, la obra de Kurayen me llevó y me sigue llevando por caminos que son insospechados. Yo cuando empecé a trabajar con la obra de él, digo, bueno, siempre tengo esto de decir, bueno, siempre hay un punto, y viste que hay un punto de saturación. En algún punto vos decís, bueno, vos trabajás con algo, con una materia, y llega un momento en que, bueno, ya está. Decís, bueno, este trabajo ya está hecho. Bueno, a mí me pasa que siempre hay algo más por hacer. Y no es que porque yo esté forzando esa búsqueda, es que lo que me viene de vuelta me trae eso. Está, o sea, de pronto decir, bueno, yo hice un trabajo con el primer libro de Carlos, que es El canto del gallo rojo, y bueno, le saqué el jugo a esa serie de poemas en distintos contextos, y cada cosa que yo hago un registro. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer, registrar todo, anotar, tomar estas impresiones desde la observación y después llegar a mi casa y anotar. Y eso lo hice cada vez que llevaba un libro, cada vez que ponía en escena un texto, ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba en el otro? Pero un poco es esto, ¿no? De decir que cada experiencia que vos vas haciendo va generando, primero, que te abre un montón de interrogantes y te lleva a investigar primero vos. A mí me puso en contacto con autores, con un montón de cuestiones como para poder entender algunas cuestiones y también para poder desarrollar. Cuando hice el trabajo del suplemento literario El Ángel, yo hace más de 6 años que estuve trabajando con el suplemento. Y cuando uno empieza con una idea. O sea, yo, por ejemplo, empecé con la idea de decir, tomar la colección completa
y empezar a ver qué me decía a mí esa colección, ¿no? Esos textos, ese papel, el olor, la textura, los colores, los formatos, los diseños, todo eso, ¿no? Es decir, entrar a cada página del suplemento despojada de todo. Y eso lleva mucho tiempo. Alguien alguna vez escribió una historia. Esa historia se propagó como un relámpago en una tormenta repleta de poemas. Un ángel se posó sobre los sentires que buscaban, sin saberlo, la gloria de esas historias que lo armaron cuando estaban rotos. Memoria de un siglo. Una historia que rescata lo que vale un escrito y te lo muestra. No hiciste un eje. No, el eje lo fue dando el eje lo fue dando la obra, porque el eje en principio era decir, bueno, la primera idea era tal vez hacer una recopilación de los textos más importantes, o ver, contar algo de lo que me dijera el texto. ¿Qué pasa? Te entras a meter cada vez más, a sumergir cada vez más, y lo primero que tuve que hacer fue un índice completo de todo lo publicado en la colección, en esos 53 números, que tienen algunos 4, otros tienen 8 y otros tienen 12 páginas en formato tabloide, y que al hacer el índice también hacer una breve reseña, una breve descripción del contenido de eso, porque de hecho habían muchos autores que digamos que tal vez en ese momento no eran conocidos y ahora sí, pero hay mucho material de lo comunitario, de la zona, de la región, de La Matanza, ¿no es cierto?, del conurbano bien, y también de distintas partes del país. De hecho, hay nexos con Santa Fe, hay nexos con distintas provincias, y el suplemento también llegó a Santa Fe. Entonces, eran muchas las puntas que daba, ¿sí? Hasta que, bueno, el trabajo, hice todo ese trabajo de índice que llevó su tiempo, y después empezar a escribir desde esto que se empieza a entramar, ¿no?, entre lo que tenía del índice, lo que me decían las hojas, y con el suplemento al lado, página por página, a ver. Claro, por eso está orgánico. Y no tiene esa frialdad de lo academicista, ensayo. Bueno, no me va a tener nunca, porque yo desde ya más allá de que sea docente, estoy siempre tratando de poner un pie afuera también de lo academicista, porque justamente pienso cuánta gente, si tanta gente como Kuraiden se construyeron no desde lo académico, no desde lo institucional, y para mí son maestros, son sabios que me generan constantemente material de búsqueda y de reflexión y de todo esto. O sea, hay que salirse, hay que romper ese corset, porque justamente ahí está, o sea, uno de los desafíos, digamos, que para mí fue siempre, desde la docencia, desde siempre, de salir de ese corset, porque si todo está todo tan dibujadito, todo está tan formateado, todo ya está lo que vos le tenés que dar a un pibe desde un manual, ya está el ejercicio, ¿y dónde está la construcción? Entonces, desde el discurso hablamos mucho del constructivismo, de que Pitti, que Plan, que está, pero después resulta que te bajan, si no es de un lado, te bajan del otro, que es lo que tenés que dar, y vos lo que te convertís es en un aplicador. Cosa que yo jamás en mi vida he sido y voy a hacer. Y por eso también, al plantear el trabajo del suplemento del Ángel, que yo ya venía con una formación académica de la universidad, porque ya estaba estudiando comunicación social y ya tenía algunos elementos como para decir, a ver, es decir, si vos querés que saque la chapa y lo presente desde un formato académico, lo saco y lo hago. No es mi objetivo. Mi objetivo es que quien se encuentre con el libro se encuentre también con historias de vida que son similares a tanta gente. ¿Qué es eso? Bueno, eso es, ese es el objetivo. Entonces, pero fíjate vos que a mí lo que me da la brújula para ese trabajo de investigación fue la radio. Porque el trabajo que ya venía escrito y ya estaba era
tenía no sé, un montón de páginas ya trabajada. Cuando empiezo a hacer La mirada y el vértigo versión radio, digo, qué bueno hacer algunos pasajes de la historia del suplemento en formato radioteatro, ¿no? O sea, en un micro, ¿no? Micros radioteatros, darles esa lectura, ¿no? Darles ese clima de lo que era generar un suplemento literario en zona rural en las décadas del 90, cuando no había nada, no había computadoras, no había nada, de donde era esto, ¿no? De lo que se construye desde lo popular, tan valioso. Y bueno, y al plantear esto de hacer los formatos desde la radio, a mí me dio también otro género y otra manera, y además el volver y escuchar yo esto, que era lo que pasaba, y escuchar los poemas en otras voces, en las voces de la gente del conurbano, en las voces de muchos de los que fueron protagonistas del suplemento literario, en las voces de quienes por algún vericueto de la vida se encontraron o se siguen encontrando o lo siguen buscando al suplemento. Porque también esto de que es presente, ¿no? Yo creo que la historia del suplemento literario El Ángel es también un aquí y una ahora, es un lugar donde pensarnos culturalmente, cómo nos construimos. Y por eso también la estructura del libro, ¿no? Que tiene varias partes. Y se fue redefiniendo, ya te digo, fue un libro que llevó muchísimo tiempo. Primero de lectura, después de investigación, después de comparación, porque, yo necesitaba ver qué otros suplementos literarios se habían publicado, que necesitaba ver qué características similares habían con otras publicaciones, así que me recorrí las bibliotecas buscando cuantas fuentes originales de suplementos y de publicaciones hubieran para poder ver desde qué lugar empezaba yo. Entonces me encontré con que había muchas publicaciones y muchos suplementos que eran suplementos culturales, pero no suplementos literarios. En el caso del Ángel es puramente un suplemento literario, sostenido por la propia comunidad, que desarrolló a través de esa propuesta en un espacio donde no había nada, o sea, estaba el diario El Ángel, ¿no es cierto? Y el suplemento sale a través sale como separata del diario, pero sale con dirección independiente. O sea, el suplemento fue dirigido por Curayen. La dirección del diario es Belusi, es otra cosa. Entonces, el suplemento literario tenía autonomía en cuanto a la línea editorial. Eso es genial. ¿Está? Entonces, eso es una característica que, en la comparación con otras publicaciones no se daba, o se daba esto que te decía recién, se encontraban cuestiones que tenían que ver más con lo cultural, y que eran publicaciones muy buenas, y que son publicaciones muy buenas, pero son distintas. Y además, el contexto de edición también, porque el hecho de que se genere en zona rural y que desde zona rural se reciban escritos de todo el mundo, y que desde zona rural ese suplemento llegue a todo el país y a distintas partes del mundo, también es un fenómeno para analizar y para estudiar. Entonces, además, te digo, las cartas publicadas en el suplemento del Ángel tienen de por sí un valor literario por sí solas. O sea, vos podés hacer un trabajo solamente desde las cartas y ver cómo la literatura atraviesa todos esos circuitos, pero también cómo desde, por ejemplo, los avisos, también. O sea, es muy rico todo, es muy rico, y es un documento, es un testimonio, pero sobre todo es esto de decir, esto es posible de que siga alimentando propuestas, y es necesario leer primero para recuperar lo que muchos que no conocen, determinadas cuestiones, formatos, géneros, maneras de decir, maneras de escribir, autores que pasaron desde lo institucional, pasaron por el costado y tangencialmente no entraron nunca, y sin embargo circulaban por estos medios.
Entonces, creo que ahí está el valor, ¿no? Y de hecho, bueno, vos hablabas antes si había una vuelta, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempito atrás, Raúl Brasca, que fue es un escritor tremendo que se dedica al microrrelato y que tiene todo un trabajo hecho en base a eso y que presenta en la Feria del Libro y hace los encuentros especiales de microrrelato, publica hace unos meses atrás una página del suplemento donde salió uno de sus primeros libros, que todavía Raúl Brasca no tenía la repercusión que tiene hoy, o sea, recién estaba comenzando en su carrera. Y entonces él escribe, junto con la publicación, había que ser un gladiador de la cultura como Kurain para que estas cosas sucedan. Entonces eso es el material, esos son los insumos que tiene este libro, sí. Lo que dice la gente, los testimonios, los registros de hoy. El investigador que hoy te dice, a ver, ¿dónde puedo localizar tal información? Porque sé que se publicó en El Ángel. Y bueno, y hay una colección completa que está en la Biblioteca Nacional. Existe. Sí, hay 2 colecciones completas. Una, por lo menos en mi conocimiento, ¿no? En mi conocimiento, porque quizás hay otra colección y yo la desconozco. Pero completa está en la Biblioteca Nacional. Y de hecho ahí es donde cada vez que a nosotros nos preguntan, o a mí me preguntan, va para allá. Y en la biblioteca tenés la posibilidad, si necesitas escanear, sacar una copia, esa colección está completa y después la otra es la nuestra, que mientras nosotros estemos en este plano la vamos a conservar porque es una manera de... Primero, ahora estamos trabajando y esperando para ver si generamos la digitalización. Bien. Estamos en ese trabajo y bueno, siempre en ese camino, ¿no? Vos nombraste la década del 90, ¿no? Sí. Con esto del suplemento. Y dijiste que tuviste que ver otras ediciones, que me llama la atención eso. ¿Viste alguna similitud dentro de lo que es la literatura entre las otras ediciones de otros suplementos? Sí. Y esto, o sea, en el valor histórico estoy diciendo, sí, ¿no? En el valor histórico convulsionado, 90, sí. ¿Lo viste? Sí, lo que vi, por ejemplo, es esto, es decir, el valor literario de una carta, la calidad literaria de una carta con esas calidades literarias de esas publicaciones. La calidad literaria de una nota escrita y enviada especialmente para el suplemento con textos similares o del mismo nivel que las publicadas en estas, ¿no? O sea, es eso. Por eso el suplemento tiene, primero que vos al suplemento lo podés mirar desde distintos lugares. Vos podés verlo como una publicación de suplemento que sale en un diario, a ver, con esas características, en un momento donde vos decís, bueno, es un formato que todavía tiene su vigencia, porque de hecho nosotros lo llamamos de otra manera, pero decimos, soltamos fanzines, soltamos fotocopias, o sea, van cosas sigue estando. Lo que pasa es que tal vez es como que no está tan divulgado, pero sigue siendo una manera de comunicar para llegar a distintos públicos. Entonces lo podés mirar desde el formato de publicación en sí, lo podés analizar, como yo te digo, desde la diagramación, que es la cuestión de la diagramación es tremendamente original. En eso sí, no hay comparación con lo que vi. Porque los trabajos, los ilustradores, los dibujos, que son dibujantes de acá, o dibujantes que llegaban, por ejemplo, de Neuquén, de la Patagonia, de otros lados, ¿no? Pero mucha gente que también empezaba a generar cosas acá. Después de que el suplemento empezó a circular, porque el suplemento también fue como la vía de contacto, fue como la red de internet en el conurbano para que se empiecen a conectar las personas y generarse actividades culturales paralelas, ¿no es cierto? Empezaron a generarse talleres, ¿sí? Talleres culturales, talleres literarios, empezaron a hacer ediciones. Entonces, eso viene de la mano del suplemento, es decir,
No es solamente el suplemento en el valor literario en sí como publicación, que ya de por sí solo tiene un valor bien intrínseco, o sea, no hay discusión en eso. O sea, podés analizarlo, ya te digo, comparándolo con otras publicaciones similares y ver esto, a ver en qué se parecen, en qué se diferencian, a ver qué cosas siguen vigentes, qué cosas, o sea, cómo hoy impacta esa publicación. Cuál es el valor, de qué manera se convierte en herramienta para lo que hacemos hoy, ¿sí? Desde distintos ámbitos, no solamente desde lo literario, desde lo periodístico. Pues fíjate que nosotros tenemos en La Matanza, tenemos el diario El Uno, y el diario El Uno podría sacar perfectamente un suplemento literario. Sin embargo, no sale eso. O sea, por decirte un ejemplo, es decir, tenemos publicaciones que podrían incorporar esas cosas, sin embargo no están. Y además, esto o sea, lo que vos podés analizar, como yo te digo, como otra mirada, como te decía, desde lo periodístico, es un campo de investigación. Desde lo educativo, es otro campo de la investigación. ¿Por qué? Porque pensá que en esa década, justamente, que es donde fue un periodo durísimo, pleno plan de convertibilidad, la gente los comedores escolares proliferando como hongos en todos lados, la gente que no tenía trabajo, haciendo colas para el pan, todo esto, hay una propuesta cultural, literaria, que junto con la publicación, junto con el poema, junto con la nota, salía el aviso: no tire su pan viejo, venga y cámbielo por tal cosa. ¿Está? O sea, eso es un documento que a vos te permite ver desde lo histórico, ¿está? Y desde lo social. Desde lo educativo, ¿qué pasaba en las escuelas? ¿Qué pasaba? ¿Cómo empezó a impactar desde el trabajo que se hacía con el suplemento en el conurbano, pero también en otros lados? ¿Por qué? Porque a Santa Fe llegaban los ecos del suplemento. Porque de hecho participaban autores como Jorge Isaías, que es santafesino, y referentes muy fuertes en Santa Fe. O sea, referentes muy fuertes de Santa Fe. Gente que estuvo a cargo de secretarías de cultura, gente que estuvo, digamos, que conocía y que manejaba la cultura santafesina, digamos, desde norte a sur, ¿sí? Y esa cuestión es otra forma de análisis. Es decir, tenés para buscarlo de donde quieras. O sea, lecturas y líneas de investigación para seguir a partir de la que yo inicié, porque sí puedo decir que es el primer trabajo de investigación que se hace sobre este suplemento literario. No hay otro anterior. Y los trabajos que anteriores fueron publicaciones que yo subí que subía en las plataformas que podía, y que algunos escritos que iba haciendo, que eran los primeros ensayos de escritura, y a partir de ahí está. Pero trabajo con la colección del suplemento no hay otra. Entonces, eso sí me pertenece. Eso me pertenece, y sí, la verdad que es un trabajo del que estoy orgullosa por todo lo que me significó en el aprendizaje. Porque yo también tuve que aprender a escribir, y también tuve que aprender a leer, y tuve que aprender a buscar, y tuve que aprender a dejar de lado cosas, tuve que dejar de lado prejuicios, tuve que dejar de lado un montón de cosas. O sea, no es decir, bueno, no, ahora con esto, ¿cómo había empezado? No, listo, empiezo, hago esto, técnicamente tenía todos los elementos para hacerlo, y técnicamente hubiera salido también un producto que, digamos, no le quitaba el mérito de ser la primera publicación de estas características. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que no es lo mismo la llegada. ¿Por qué? Porque acá está vivo todo. Acá están vivas las historias, está vivo el sentir de cada uno de los que fue rozado por las alas de ese ángel. Sí. Estás hablando al lector. Sí. Cosa que lo que te decía, una tesis o algo así no podría pasar. La escritora se involucra con la obra desde kilómetros de distancia. Hace suya la vida del poeta. Se impregna de poemas y le brinda las noches para decirles a los que no lo han conocido: conozcan al poeta. Entonces, teclea las primeras palabras de una investigación precisa,
nos trae al ángel para que nosotros volemos con ella, también nos involucremos. Memorias de un siglo, lo dicho sobre la noche, se queda en nosotros para siempre. Este es el suplemento de marzo, el número 31 de marzo del 2000. Y bueno, los poemas, las ilustraciones son de acá. Los poemas es un homenaje a Aroma Ligia, ¿sí? ¿De quiénes son las ilustraciones? Las ilustraciones estas son de, ya te digo, de Vázquez. Y bueno, y acá hay poemas dedicados a dos maestras, a Aroma Ligia y a Aide Pailey, poemas de ellas. Y, por ejemplo, bueno, acá hay todo un trabajo de Lidia Blanco. ¿Sí? Bueno, acá lo tenemos a Hugo Enrique Salerno, los libros del ángel, ¿sí? Los libros del ángel. Bueno, acá están todo lo que te decía de los avisos, ¿no? Los avisos a pie de página que sostenían la publicación, ¿sí? Bien, muy bien armado. Los avisos, la pañalera de Gonzalo, primero, toda la colección acompañó la pañalera de Gonzalo. En los libros, estos son los periolibros, los libros del ángel. Dentro del mismo suplemento, era como otro suplemento, entonces esto también generó al momento de hacer el trabajo, hacer una división y empezar, viste, como tenés que entrar a separar los ingredientes y empezar a decir, bueno, esto lo tengo que ver aparte, como tuve que ver aparte las cartas, también los periolibros los tuve que ver aparte, porque hay una estética, hay un diseño, hay una selección de autores, hay una serie de cuestiones que hacen. Bueno, en esos periolibros aparecían, lo vamos a ir mostrando, aparecían poemas, textos de los autores que se seleccionaban. Y, a ver, otra cosa. Y en la contratapa, la chumbera agradecida. La chumbera agradecida era una sección del suplemento donde aparecían las publicaciones, digamos, de los libros que llegaban, las publicaciones, las revistas. Y hay toda una historia también con esto de la chumbera. Imagínate que yo, gran parte de este trabajo que pude hacer es porque tengo, no te puedo decir, las horas de grabación que tengo con Curayen, de audios. Desde el 2010, 2011, es audios de contar historias y de recuperar esas historias para reconstruir después esto. Porque son estos testimonios, ¿no? De decir, bueno, cómo surgió el nombre, cómo surgió esto, cómo surgió el suplemento, cómo fue el encuentro con Blas. Todo esto están en audios, en grabaciones, que también después tuvieron su cotejo y su comparación con los testimonios de otros. Como te decía, bueno, por ahí aparecía Raúl Brasca dando un testimonio, o aparecía otro dando otro, o aparecía una carta, o aparecía una publicación. Entonces, eso permitía ir entramando, o también las entrevistas con otros, ¿no? Es un documental, ¿sí? Entonces, todo eso, por eso llevó tanto tiempo. Porque en realidad, o sea, yo empecé en el 2015 a escribir la historia del suplemento del ángel. En el 2015 me senté con todos los suplementos al lado de la mesa a mirar y empecé a tomar esos primeros apuntes y empezar a escribir. Y en el 2021, 2022 fue como que ahí se asentó todo y donde pude decir, bueno, salgo con esto con la certeza de que puedo decir por qué está escrita cada palabra de lo que está escrito. ¿Está? ¿Por qué está expresado de esa manera? ¿Por qué se insertó un libro? ¿Por qué se insertaron entrevistas? Lo puedo explicar porque hay toda una cuestión que tiene que ver con esto de decir que el suplemento es hoy un lugar y un espacio donde pensarnos como constructores de cultura. ¿Qué somos nosotros? O sea, yo no soy poeta, yo soy, como te decía, primero comunicadora, soy educadora. Soy una persona que toda la vida estuvo llevando palabras, libros, actividades, haciendo talleres, o sea, de una cosa o de otra, a través de aquello que consideraba que era necesario que se conozca. Entonces,
Y te hablo desde, como te decía antes, después de estar en una universidad, como estuve con los mocovíes en Santa Fe, en la Ruta 11, haciendo talleres con la rama inquebrantable. Y que una mujer te diga, yo quiero aprender a escribir por esto. ¿Entendés? O sea, estoy hablando a ese plano. Es decir, no es solamente la cuestión de decir, no, a ver, yo a partir de ahora empiezo a escribir. A mí me sirvió a aprender a escribir. Me sirvió a aprender a buscar, me enseñó a aprender a comparar con otras cosas, me enseñó a hacer laucha de biblioteca y estar horas y horas y horas buscando y viendo y decir, bueno, a ver, ¿y esto será como yo digo? No, o sea, porque de hecho que hay una cuestión que es insoslayable y que el hecho de compartir la vida con Curayen también hace a que, bueno, muchas cosas uno tiene que ver hasta dónde está teñido de subjetividad, ¿no es cierto? Porque esto, por sobre todas las cosas, es una historia de amor. Y es una historia de amor, pero no es una historia de amor de pareja, es una historia de amor que va más allá de la pareja. Es una historia de amor que viene desde muy atrás y que tiene que ver con esto de una historia de amor con la cultura, con el arte, con la gente, con lo comunicacional, con el hecho de decir, a ver, que nadie se quede afuera. Uno siente eso, que la mesa está servida para todos y que nadie se tiene que quedar afuera. Que tiene que llegar esa palabra y que tiene que llegar también ese aliento, ese estímulo, esa forma de decir, bueno, a ver, si esto se hizo, ¿por qué no somos capaces hoy de hacerlo? Eso, por lo menos eso, que se plantee también el cuestionamiento, que nos interpele. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó culturalmente para que de pronto perdamos esto? ¿Qué pasa? Que no somos capaces de hacer algo de características similares, o sea, pensar esto, ¿no es cierto? Nos tiene que interpelar. Entonces, por eso es presente. Me tiene que interpelar a mí, ¿cómo puede ser que yo tengo que aprender a leer? Sí, tengo que aprender a leer, ¿por qué? Porque los códigos que se van manejando y que se fueron deformando y se fueron desvirtuando intencionalmente a través del tiempo para que nos convirtamos en esto que quieren que nos convirtamos, ¿no? En que todo pase por una pantalla, que todo pase por un mensaje de 3 líneas, que todo pase por una palabra. Cuando yo te digo de las cartas, el valor literario de las cartas, vos te das cuenta ahí que el que escribe no es broma. El que escribe está desnudándose, aunque sea para escribirte una carta de agradecimiento porque recibió el suplemento. Pero eso solo vale. O sea, hay una carta de Jorge Isaías que no fue publicada en el suplemento literario, eso fue publicado posteriormente, pero era necesario publicarla, donde habla de Burnichón. Burnichón, una persona que repartía libros y que desaparecido también en la dictadura y que le iban a hacer un homenaje, en esa época le iban a hacer también un homenaje, se habían enterado que había fallecido, le iban a hacer un homenaje, y hay toda una emotividad ahí, y es carne viva eso. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar. Lo que tenemos que recuperar es nuestra sensibilidad. Lo que tenemos que apuntar es decir, a ver, ¿dónde quedó esto, ¿no? Esta expresión y poder narrarnos nuestra propia historia, que no nos vengan a contar. Es recuperar la narrativa, pero la narrativa de este tiempo, de nuestra generación, más allá de las historias que hayan sucedido. O sea, es nuestra narrativa del hoy, contarnos hoy. Marta Godio agita el viento, alza la bandera de la esperanza, arma espacios usando solo una tiza y un pizarrón. Se trepa en lo alto, en las marchas por el pueblo, es la voz de los callados, a fuerza de caño y azote, de caballo y escudo. La escritora nos arrima un poco más a la belleza. Nosotros atrapamos todos sus saberes, somos un vaso medio lleno, que ella finalmente llena del todo. Memoria de un siglo, la casa del poeta, la escritora y eso que no se debe olvidar. Te
considerás generadora de espacios. Sí, lo por dijiste supuesto. en el aula Sí, y en totalmente, totalmente, sí. Y de hecho estamos en un espacio que es simbólico acá, lo más mirador. Contame. Bueno, es doblemente simbólico, lo más del Mirador porque es donde nacieron los primeros poemas y canciones, donde estamos en el barrio del reloj, estamos en un barrio de obreros, estamos en una zona muy particular, pero también estamos en un lugar muy particular porque esta es la casa del poeta, es la casa del poeta Curay, es su casa natal. Es el lugar donde también nacieron las primeras canciones, los primeros libros, donde se daban cosas como las que se está dando en este momento entre vos y yo, bueno, yo no estaba en ese momento, pero es como que se replica esto de que sea un lugar donde nos encontremos para cantar, para contar, para filosofar, para tomar un mate, para compartir un espacio, sin estridencias, sin espectacularidades. Simplemente esto de decir, bueno, pasamos y entramos, ¿no? Que es como sucedió siempre en este lugar. Y es un lugar que tiene una connotación tremenda porque es un espacio también recuperado, es un espacio donde pasó el amor, donde pasó la vida, pero también pasó la tragedia, pasó la locura, pasó la muerte, y donde, bueno, Susana Lamaizón, que es la que escribió el prólogo al libro, nos escribió, hace poco nos decía, qué bueno que ese lugar, y estas palabras que yo dije las tomo de ella, ¿no? Esto de que ese lugar que fue el amor y el dolor, la vida, la muerte, la tragedia, hoy sea un espacio para construir lo que siempre tuvo que haber sido, un espacio de cultura. Y esto es lo que es hoy, esto, ¿no? Es un lugar que lo que pretende es esto, encontrarnos, compartir un libro, compartir una charla, que alguien que tenga ganas de hacer un taller sepa que hay un espacio, que no hay un interés comercial, que no hay un interés tampoco político, ni partidario, ni que hay ninguna institucionalidad, o sea, nada más lejano a nosotros de todos esos apegos, porque de hecho todos nuestros proyectos son autogestivos. Los libros nos los pagamos nosotros, los discos nos los pagamos nosotros, las actividades que hacemos las solventamos con nuestros trabajos. Entonces tenemos esta libertad de decir que este es un espacio abierto y que es independiente y que es libre de generar cuanta propuesta vinculada a lo cultural, a lo artístico, el espacio lo permita. De hecho, bueno, empezamos ahora en mes de julio con las primeras actividades. El 29 de julio tenemos previsto el primer encuentro con los amigos, que desde ya aprovecho a invitarlos. Es Perú 882 en Lomas del Mirador, en la Casa del Poeta, golpean y nos vamos a encontrar a compartir una tarde, ¿sí? Pero bueno, la idea también es, a medida que van pasando los meses y las propuestas, y cuando llegue la primavera, el verano, aprovechar los espacios abiertos que tenemos, que están muy lindos. Y bueno, esto, ¿no? También una de las propuestas que va a comenzar a circular en la Casa del Poeta es una biblioteca. Estamos a la espera de una donación de libros de una mujer que fue discípula de Borges y que en la Feria del Libro se encontró cuando estábamos presentando Carlos Curayen y el Ángel y estábamos contando esto así de la Casa del Poeta. Y dijimos que la intención era que funcione una biblioteca comunitaria y también una librería, porque también la intención es que haya, así como hay un espacio de libros para la lectura y para que podamos compartir y que alguien pueda llevar un libro en préstamo, que también sea un espacio donde quienes vengan y quieran vender sus libros lo puedan hacer, o que dejen los libros en la Casa del Poeta y nosotros hacer la difusión desde los espacios que tenemos. Esa es la idea, ¿no? O sea, son los proyectos que van en marcha. Después, de ahí para... hay un montón de cosas. Mi sueño es también seguir con las producciones audiovisuales, de radio fundamentalmente, que es lo que más me gusta, retomar con esas producciones. Estamos ambientando los espacios para eso. Pero fundamentalmente es esto, ¿no? De que decir, bueno, a ver, ¿alguien quiere presentar un libro? Acá hay un lugar. ¿Alguien quiere hacer una obra de teatro? Acá hay un lugar. ¿Alguien quiere que nos encontremos para charlar? Acá también hay un lugar. Esa es la intención, ese es el espíritu.
Tenemos varios objetos sobre la Sí. mesa, hay unos anteojos, está el ángel, está el libro, Sí. y hay una tiza. Hay una tiza, sí, los anteojos porque sin esto, sin esto es como que... Esa máquina de leer. Sí, imposible nada, ¿no? Bueno, el libro, por supuesto, porque es lo más significativo en cuanto a la obra, porque es mi obra. Claro, Es mi obra y es un trabajo que me permite a mí posicionarme profesionalmente desde distintos campos, desde distintos lugares y seguir disfrutando de esto de ponerla en la mano de alguien un libro, pero esta vez que sea el mío, y un trabajo donde me conecta y me abre a tantos campos distintos. Y la tiza, porque esta tiza me acompaña desde tantos años. Y con este solo instrumento, escribir en el pizarrón, milito la aurora con mi ejército de pájaros. Cada año, cada ciclo lectivo que se inaugura, en mis pizarras, arriba de las pizarras, está ese verso. Milito la aurora con mi ejército de pájaros. Es un verso de Kurayin, que fue el verso que yo siempre tomé y fue el que llevé en las marchas y el que coloco cada vez que tengo un espacio. Primero lo escribí con una tiza y a partir de escribir ese verso con una tiza también empecé a escribir las emociones que surgían de esa tiza. Y bueno, es esto, ¿no? O sea, a veces basta una tiza para construir una historia. Y yo construí mi historia con una tiza y un pizarrón. A partir de ahí me construí en realidad y me sigo construyendo. Es eso. Muy bien. Una última pregunta para cerrar es, más allá del cariño y que formaste una pareja, ¿qué te lleva a vos como lectora a hacer la cura de obra, especialmente de Carlos? Bueno, en realidad fue como una necesidad de hacer la curaduría, porque al tener tanto material, primero un poco, o sea, es el hecho de decir reunir la obra, que estaba dispersa. Porque, o sea, yo cuando me encuentro con la obra de Kurayin, me encuentro a través de un poema volante, ¿sí? A través de poemas volantes que venían de distintos autores. Yo estaba en Santa Fe, venían poemas de distintos autores y, por ejemplo, de Santa Fe iban poemas para otras provincias, de otras provincias venían y repartíamos en las escuelas. Yo, por ejemplo, en este caso fue el Día de la Mujer. El 8 de marzo, yo llevo dentro de los poemas que había recibido, era El Arrama Inquebrantable. Ese poema suelto llega digamos, a través de ese volante que yo llevo, llega a las radios. Desde las radios llega a otros docentes. De otros docentes que, como están en el mismo campo y sabían que estaba yo en ese tema, se conectan y me cuentan que, bueno, que habían chicos en una escuela del barrio de Alto Verde que habían elegido ese poema para trabajar. Entonces empieza a haber una cuestión como esa cadena de sucesos que se van dando y que te dicen, bueno, a ver, va como siguiendo el hilito, ¿no? O sea, va siguiendo ese hilo conductor que va llevando hasta que, bueno, empiezo a ver muchas cosas publicadas en internet en ese momento que empezaban a aparecer, pero después, bueno, cuando empezamos a trabajar y ver que hay muchos libros que estaban publicados, muchos que estaban ya agotados y mucho inédito, primero, bueno, la necesidad de reunir todo eso. Y la curaduría es fundamental en esto porque como hay tanto testimonio, claro, hay tanto documento, hay tanto archivo, hay tanto registro de audio, hay tanto testimonio de gente por ejemplo, las redes, o sea, el trabajo de curaduría, vos sabés que se hace fundamentalmente desde las redes. ¿Qué es lo que aparece? La información que aparece desde las redes en función de determinada temática. Entonces, el rastreo que hago yo desde las redes abarca YouTube, el canal de YouTube de Kurayin en ese momento, la página de Facebook y todos los comentarios que, por ejemplo, me llegaban a mí por ese lado. Es decir, eran los registros y testimonios que permiten decir, bueno, volver a generar un documento nuevo, un escrito nuevo a partir de eso
que es lo que da el presente, Claro. es lo que marca el tiempo. Sí, sí. O sea, no es que vos decís, bueno, no, yo fui, busqué el libro, armamos, no, es el presente, es el tiempo constantemente el que te va traccionando. Y es el tiempo constantemente el que te va llevando a que vos sigas generando cosas. O sea, yo de pronto digo, bueno, ya está, ya hice el suplemento, o ya hice el gallo rojo. Bueno, un día llevo a un aula la novela para trabajar una parte de la novela, y no, perdón, ese año trabajé en la novela completa, del hombre del traje a cuadros, de 10 colores, con chicos de quinto grado. Y no te puedo decir lo que se desató con eso. Se desataron escenas, grabaciones, radioteatro, y terminamos siendo con un reconocimiento en el premio Viva Lectura en comprensión lectora. Es decir, no sabés, o sea, por eso te digo, a veces uno dice, ¿qué es lo que te lleva? Y lo que te lleva es a juntar lo que vas haciendo. Para decir, bueno, a partir de esto es demostrar que en la medida en que vos vas haciendo con lo que es auténtico, con lo que sos vos, no necesitas buscar lejos. O sea, lo tenés alrededor. Lo que pasa es que siempre estamos mirando como más allá, y pasa por esto de la subestimación que te decía. Nos han hecho creer que, bueno, que si no viene desde un medio masivo, y esto también es masivo, porque acá tenemos más de 3.000 libros en la calle, tenemos programas de radio, hay canales de YouTube, también es masivo. Y hay una distorsión en esto, de decir, bueno, no, que si no pasa por determinados canales no existe. No, existe. Y existen formas de resistencia, existen formas de comunicación, existen formas de producción. Si no, yo no hubiera podido hacer el programa de radio que hice. Ni podría haber escrito lo que escribí acá. ¿Está? Entonces, siempre hay, y ahora es la Casa del Poeta lo que está abriendo. ¿Por qué? Porque también se genera esto del reencuentro de aquellos que alguna vez estuvieron en el lugar, los vecinos, los chicos del barrio, que están todavía, siguen siendo los niños del barrio, que dicen, oh, ¿te acordás? Curayen. Eso es la infancia, y es la historia de este lugar. O el que te dice, Miller, siempre que, cada vez que tengo Edgardo Miller, cada vez que tenemos la posibilidad de tener una entrevista, un encuentro o una llamada telefónica, me dice, yo todavía escucho las voces de Alfredo y de Eufemia. Alfredo y Eufemia siguen estando en el patio, en el mesón que está en el fondo, y que siguen tomando mate, y es la ronda de mate, y sigue estando vivo ese espíritu, como sigue estando vivo el espíritu de la cooperación, de la solidaridad, del barrio, de los amigos, del que se fue, del por qué te fuiste, también el enojo del por qué te fuiste, por qué nos dejaste, por qué nos abandonaste, porque también fui testigo y soy testigo de eso. ¿Sí? O sea, de decir, pero de ver a alguien con lágrimas en los ojos y decir, no sabíamos nada de vos. ¿Está? O sea, esas sensibilidades que están vivas y que, pues decir, bueno, abrimos la puerta, yo me siento en un canterito a poner una plantita y pasa alguien y te dicen, ¿y qué pasó con...? ¿Qué pasó con...? Y ahora, la historia, y entonces te empiezan a contar su historia y sus cosas, ¿no? Entonces seguí generando y seguí generando. Y esto, por ejemplo, que vos estés acá, que es una fiesta, porque es una alegría que estés en esta casa y que sea con el Uno del Oeste es la primera nota que damos desde este lugar, y que es una forma de inaugurar un 1 de julio, ¿sí? Inaugurar este espacio para lo que viene, para lo mucho y bueno por venir, ¿sí? Para eso. Muchas gracias. ¿Cómo dice el solista? Yo ya se los había dicho. Volveré cuando haga falta. Muchas gracias.